Sí. Bueno, pues esta noche en este live vamos a hablar del Aarón Abrit, o más conocido popularmente como el Arca de la Alianza o el Arca del Testimonio o del Pacto. Decir que este arca del testimonio o el arca del pacto es uno de los objetos más significativos en la Torá y representa no solo la presencia del Eterno entre su pueblo, sino también el pacto entre Hashem e Israel. Esta noche en este Sidur vamos a explorar su diseño, su papel en la historia de Israel y los eventos significativos relacionados con este arca y su simbolismo. En Éxodo 25:10 al 22 nos expresa que el arca tiene unas dimensiones detalladas y esto nos da a entender a nosotros la meticulosidad que se empleó en su diseño. El arca estaba fabricada de madera de acacia y revestida de oro. Y esto simboliza una conexión entre lo terrestre y lo celestial. En un nivel remés, la madera de acacia es vista como un símbolo de la humanidad. Y el oro simboliza lo divino, la divinidad. Y esto se interpreta como la unión de lo humano y lo divino en la relación del Eterno con su pueblo Israel. La parte superior del arca estaba adornada con dos querubines, cuyas alas se extendían hacia arriba. Éxodo 25, 18, 20. Estos querubines representan la protección y la santidad de Hashem. En una interpretación o en un nivel shot, los querubines son los guardianes de la presencia divina. Y tal y como estaban dispuestos, simbolizan la intercesión entre el Eterno y la humanidad. De acuerdo con Éxodo 25, del 12 al 15, el arca de la alianza tenía 4 argollas de oro, 2 a cada lado. Estas argollas eran esenciales para el transporte del arca, permitiendo que las varas o los palos que las sostenían fueran introducidas en ellas. Las argollas aseguraban que el arca pudiese ser llevada con movilidad y estabilidad sin que sea tocada directamente, manteniendo de esta forma su santidad. Además, este diseño siguió el mandamiento del Eterno sobre cómo debía ser transportada, lo que subraya la importancia de adherirse a las instrucciones divinas al manejar lo sagrado.
Estas varas, utilizadas para transportar el arca, eran también de madera de acacia y estaban revestidas de oro. En Éxodo 25, 13 al 14, se indica que estas varas se debían insertar en las argollas y solamente los levitas podían llevar el arca mediante estos palos. En una interpretación remés, la utilización de varas para cargar el arca refleja que la carga de lo sagrado debe ser llevada por aquellos que están apartados, por aquellos que están santificados y preparados para la tarea, enfatizando el hecho de que ciertas responsabilidades en el culto o en la adoración y en la relación con el Eterno requieren una preparación y una concentración. Los levitas fueron elegidos por el Eterno para un servicio especial en el tabernáculo y al mismo tiempo con un enfoque particular en asuntos relacionados con la adoración y la santidad. Esto lo podemos ver en Números, capítulo 3, del verso 5 al 10. Su función incluía asistir a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón, y mantener la pureza en el lugar donde el Eterno manifestaba su presencia. Antes de transportar el arca, en tiempos del rey David, tanto el rey como los levitas debían asegurarse de que el transporte se realizara de acuerdo con las estrictas normas de santidad. Y por este motivo se le instruyó en cómo manejar el arca correctamente. Primera de Crónicas 15, 12 y 13. En Éxodo 25, 22 nos dice que el Eterno se encuentra con Moisés y se encuentra desde el arca, comunicando su voluntad. Este hecho resalta su función como medio de revelación. En un simbolismo remés, el arca es un microcosmos de la relación entre el hombre y el Eterno, donde la revelación de la Torá y de los mandamientos es manifestada. En 1 Samuel 4, el arca es llevada a la batalla contra los filisteos, simbolizando que la victoria está ligada a la presencia del Eterno con su pueblo. Sin embargo, su captura resultó en un claro juicio divino. En 2 Samuel 6, del 6 al 7, se narra el episodio en que Uza tocó el arca con una buena intención. La intención de Uza era estabilizarla mientras era transportada. Inmediatamente, Uza murió. Esto subraya y nos da a entender la santidad del arca y la importancia de manejarla con reverencia. En una interpretación más profunda, en una interpretación shock, esto se debe de interpretar como una advertencia sobre el respeto que debemos tener hacia lo sagrado y al orden
que el Eterno ha establecido. El incidente de la muerte de Uza está relacionado precisamente con la forma en que se transportó el Arca de la Alianza. Y de hecho refleja decisiones tomadas por el rey David. En 2 de Samuel 6 se registra que David decidió traer de vuelta el Arca de la Alianza a Jerusalén desde la casa de Abinadab en Baala de Judá. David quería que el arca estuviera en el centro de la vida espiritual de Israel. Y esto era también positivo y con una muy buena intención. Pero sin embargo, él y su consejo optaron por transportarla en un carro nuevo. Un carro nuevo tirado por bueyes. 2 de Samuel 6:3. Esta decisión del rey David fue totalmente contraria a las instrucciones específicas dadas por el Eterno sobre cómo debía de ser transportada el arca, que indicaban que debía ser llevada por los levitas que la cargaban en varas. Éxodo 25:14 y Números 4:15. La falta de atención a estas instrucciones nos muestran una falta de reverencia por las ordenanzas del Eterno. Cuando el carro llegó a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza, tratando de estabilizar el arca tocándola, murió instantáneamente. Este evento estuvo directamente relacionado con la forma en que David había decidido transportar el arca. El acto de Uza, como hemos dicho, aunque motivado por una intención de proteger el arca, ignoró la advertencia sobre su santidad, lo cual resultó en su muerte. Pero aquí hay algo importante que debemos de tener en cuenta. Y es la responsabilidad de la muerte de Uza. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Uza? Esta responsabilidad de la muerte de Uza es compartida entre David y las decisiones del pueblo que permitieron el transporte del arca en un carro. David, al ser el rey, tenía la responsabilidad de asegurarse de que todo se hiciera de acuerdo con la voluntad del Eterno. Y este error de David se ve como un signo de desobediencia o descuido en la reverencia debida a todo lo sagrado. En una interpretación ramés, este incidente sirve como una lección sobre la importancia de seguir las instrucciones dadas por el Eterno y subraya que la intención no siempre justifica los medios, si estos contradicen los preceptos establecidos por el Eterno. Muchas veces escuchamos a gente decir: es que el Eterno ve mi corazón y yo lo hago por agradar al Eterno. Esto lo escuchamos muchísimas veces en boca de muchas personas. Pero este ejemplo de la muerte de Uza a nosotros nos enseña
que lo que nosotros podemos hacer con el deseo de agradar al Eterno, primero debemos de mirar a ver si eso que vamos a hacer y queremos hacer está de acuerdo con la voluntad de Hashem. A veces nuestras buenas intenciones nos pueden llevar a un equívoco grande, tal y como pasó con Uza. Después de la muerte de Uza, David sintió temor del Eterno y decidió que ya no llevaría el arca a Jerusalén, sino que la dejó en la casa de Obed-Edom. Segunda de Samuel 6, 9 y 10. Esta reacción inicial de David refleja una comprensión renovada de la gravedad de la situación y el reconocimiento de la necesidad de una adecuada reverencia hacia el arca y por lo tanto hacia el Eterno. Más adelante, David regresa para llevar el arca a Jerusalén de manera correcta, siguiendo las instrucciones del Eterno al asegurar que fueran los levitas quienes la transportaran. Primera de Crónicas 15, del verso 12 al 15. Este cambio de procedimiento del rey David demuestra que David aprendió de su error. Y al aprender de su error, decidió corregirlo. En una interpretación SOP, este proceso refleja un crecimiento espiritual, mostrando cómo el liderazgo debe de estar en constante alineación con los principios divinos y cómo los errores pueden llevar a una mayor comprensión y obediencia. El relato de Uza destaca la santidad del arca del pacto y la seriedad con la que se debe de tratar lo sagrado. La muerte de Uza no solo fue un trágico accidente, sino un evento que subraya la importancia crítica de unirse y de adherirse a la voluntad del Eterno en todas las áreas de la vida. David, como hemos dicho, aunque con buenas intenciones, se desvió de los mandamientos divinos al optar por un método de transporte que no era el adecuado. Y este incidente se convierte en una lección sobre la necesidad de abordar lo sagrado con reverencia y la necesidad de buscar al Eterno en todas nuestras decisiones, especialmente en aquellas que involucran la adoración al Eterno. La muerte de Uza, al tocar el arca, refleja la seriedad de la santidad divina. Y el arca es un recordatorio de la necesidad de acercarse al Eterno con reverencia. En una interpretación mística, o en una interpretación a nivel shock, este evento puede verse como una enseñanza sobre el temor al Eterno y la importancia de obedecer a sus mandamientos. En Primera de Crónicas 15, del 12 al 15, ya hemos visto que se especifica que el arca debía ser llevada por los levitas
y no en un carro, tal y como se había hecho anteriormente, lo que subraya la responsabilidad y la santidad del deber. Los levitas debían de llevar el arca sobre su hombro usando las varas insertadas en las argollas. En un nivel remés, esta transmisión de tareas resalta la idea de que la adoración y el servicio al Eterno deben ser realizados con reverencia y preparación, fomentando la devoción y la santidad en el pueblo de Israel. El hecho de que solo los levitas pudieran tocar el arca y llevarla también demuestra una jerarquía y simboliza la importancia de la pureza espiritual al acercarse a lo divino. Esta restricción también se extendió a la forma en que se realizaban los rituales en el tabernáculo. En una interpretación Sop, la separación de las funciones sacerdotales y levíticas puede verse como una metáfora de la estructura del acceso a lo sagrado, donde cada persona tiene un rol y una responsabilidad dentro del sistema que el Eterno ha dejado establecido en su Torá. Es decir, aunque los levitas también eran de los sacerdotes, pero estaban separados de los sacerdotes descendientes de los hijos de Aarón. Y cada uno tenía un rol. Y este rol no lo estableció cualquiera. Lo estableció el mismísimo Hashem. Por lo tanto, el transporte del Arca de la Alianza, con su diseño específico de argollas y varas, así como el papel exclusivo de los levitas, es fundamental para comprender la reverencia que rodea a lo sagrado. La forma meticulosa en la que se debía de manejar el arca no solo era una cuestión de diseño práctico, sino también un recordatorio constante de la santidad del Eterno y de la importancia que tiene la obediencia a sus mandamientos. El arca y su transporte representan la relación que hay entre el Eterno e Israel, enfatizando la necesidad de preparación, de santidad y de reverencia en cada aspecto del culto que se le tiene que ofrecer a Hashem. El papel de los levitas subraya el concepto de que lo sagrado no se maneja de manera trivial o de cualquier manera, sino que siempre debe ser tratado con la máxima reverencia y con el máximo respeto. El Arca de la Alianza fue el elemento central del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de encuentro entre Hashem y el pueblo de Israel. El diseño del tabernáculo, tal y como vemos en Éxodo 26, y su lugar específico para el arca en el lugar santísimo, reflejan el orden cósmico establecido por el Eterno, donde el arca es el icono de la presencia divina. El arca es el icono más representativo de la presencia de Hashem. En el nivel remez, esto puede traducirse en una representación del universo,
donde el tabernáculo y el arca simbolizan la tierra y el cielo respectivamente. El arca estaba separada del resto del tabernáculo por un velo. Éxodo 26, 31 al 33. Simbolizando de esta forma la separación entre la santidad del Eterno y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, reforzando la idea de que la santidad perfecta del Eterno requiere una mediación. La presencia del arca en el tabernáculo es fundamental para, por llamarlo de alguna forma, los rituales de adoración, especialmente en el día de la expiación, en Yom Kippur, donde se rociaba sangre sobre el propiciatorio. Levítico 16. En un sentido, en una interpretación ramés, este ritual de expiación simboliza no solo la purificación del pueblo, sino también la necesidad de mediación entre un Dios santo y un pueblo pecador. En 1 Samuel 5, cuando los filisteos capturan el arca, la colocan en el templo de su dios Dagón. La imagen de Dagón cae y queda decapitada al día siguiente. Y en 1 Samuel 5:4 podemos ver cómo cae sin cabeza y sin manos. En una interpretación profunda, en un nivel shock, la decapitación de Dagón simboliza la impotencia de los dioses paganos ante el Dios de Israel. Es un acto que señala el triunfo de Hashem sobre los ídolos. En Josué 6, el arca llevada alrededor de los muros de Jericó. Y esto culminó con el derrumbe de esos muros. Este evento es un testimonio claro del poder del Eterno al actuar a favor de su pueblo. En una interpretación ramés, este relato es un recordatorio de que la emuná y la obediencia pueden llevar a resultados milagrosos y que la presencia divina te llevará a la victoria sobre cualquier obstáculo. Tras su captura por los filisteos y después de diversas plagas que sufrieron, el arca fue devuelta a Israel. 1 Samuel 6. La historia del arca refleja el viaje de Israel desde la desobediencia a la Shuvá y a la restauración. Este retorno, esta Shuvá, también simboliza la restauración del pacto entre Hashem e Israel, reintegrando la emuná y la correcta adoración en la congregación de Israel. Finalmente, el arca fue colocada en el lugar santísimo del templo de Salomón. Primera de Reyes. Este acto representó la conexión permanente entre Hashem y su pueblo en un lugar sagrado.
En una interpretación remés, el templo se convierte en el centro de la adoración y del pacto sagrado, mostrando la importancia, como hemos dicho antes, de mantener la relación con lo divino. El arca es el símbolo claro del pacto entre el Eterno e Israel. En Éxodo 19 se establece que el pueblo debe de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y el arca recuerda constantemente esta relación. En un nivel profundo, o en un nivel shock, la alianza puede ser vista como una metáfora de la relación del Eterno con la humanidad. Un llamado a vivir en propósitos divinos, donde el amor y la obediencia se deben de entrelazar. El viaje del arca, desde su construcción, pasando por su captura, por el regreso y estableciéndose en el templo, refleja la relación entre Hashem y su pueblo. Y es ilustrativa de la lucha de Israel y su búsqueda de identidad espiritual. En el sentido remés, estos eventos podrían sugerir que la verdadera adoración requiere un proceso de transformación y crecimiento en la emuná. Como pueden ver ustedes, estamos haciendo un breve recorrido sobre los acontecimientos que acompañan al arca del pacto. No estamos profundizando ni extendiéndonos mucho en este recorrido donde aparece el arca del testimonio. Dentro de este recorrido también vamos a ver el significado de los elementos que estaban dentro del arca. Por ejemplo, las tablas de la ley. Estas tablas contenían las Aseré Adibros, las 10 palabras o los 10 mandamientos, que son la base o deben de ser la base de la ética y de la moralidad que debe tener todo pueblo. Estos 10 mandamientos, como se conocen, deben de ser la base de la ética y de la moralidad de todos los pueblos. Estos mandamientos son considerados el marco de la relación del pacto entre el Eterno e Israel específicamente. En una interpretación shock, las tablas pueden ser vistas como la representación del alabar, como la representación de la palabra del Eterno, la cual da vida y orden al universo. El recipiente con maná representa la provisión de Hashem en el desierto y es un recordatorio de que el sustento físico está en manos de Hashem. Este maná es visto como un símbolo de la emuná,
donde el Eterno provee en la necesidad. Dándole una interpretación Ramés, esto sugiere que la dependencia de Dios es fundamental para la vida espiritual como para la vida cotidiana. La vara que brotó, Números 17:10, también es un símbolo de la autoridad de Jasén y representa la elección del Eterno sobre Aarón y su linaje como sacerdotes, estableciendo un modelo de liderazgo divino. En el nivel Sod se puede interpretar como la manifestación de la vida sobre la muerte y la elección divina. Estos eran los elementos que se encontraban dentro del arca. Ahora vamos a ver algo sobre el arca en la historia de Israel y dentro de esta historia del arca e Israel ya hemos mencionado antes lo que sucedió con aquel hombre que tocó el arca con la intención de sujetarla. Pero vamos a ver algo más en relación con el arca y el rey David. David no solo trasladó el arca a Jerusalén, sino que también danzó con gran regocijo delante de ella, lo que muestra el deseo del rey David de estar en la presencia de Jasén. Segunda de Samuel 6:14. Y esto resalta la conexión emocional y espiritual que el pueblo de Israel tenía con el arca del pacto. En un nivel remés, la danza es una forma de exaltación al Eterno y de expresión de alegría, que destaca la importancia de la celebración dentro de una vida de obediencia que debe de formar parte de la cultura y de la idiosincrasia de Israel. La colocación del arca en el templo de Salomón marca un punto culminante en la historia de Israel. Este lugar se convierte en el centro espiritual de la nación, donde se busca al Eterno y donde se efectúan los sacrificios. En un nivel shock, la conexión entre el arca y el templo puede interpretarse como un símbolo de la presencia de Jasén en la historia, donde el Eterno se encuentra de manera especial con su pueblo Israel. Con la destrucción del primer templo por Nabucodonosor en el 586 antes de la era común, se perdió el arca y su paradero se convirtió en un misterio. Esta pérdida simboliza la separación del pueblo del Eterno de su presencia y el resultado de las transgresiones y de la desobediencia. En un nivel profundo o nivel Sod, esto se interpreta como un recordatorio del exilio espiritual y la necesidad de redención. Pero hay un sentido
de esperanza de que el arca será restaurada en los días del Mesías. En la era mesiánica, el arca debe de ser vista como un símbolo del regreso a la relación plena, con el Eterno. En un nivel Remed y Sod, el anhelo por el arca y su significado puede hablar de la búsqueda continua de la humanidad por volver a una relación directa con la divinidad, con lo sagrado. El arca de la alianza en la Torá es un objeto multidimensional que abarca más que simplemente su diseño físico y su función. Cada aspecto, desde su fabricación hasta su simbolismo dentro del culto al Eterno, ofrece profundas lecciones sobre la relación entre Dios y su pueblo, y también representa la conexión entre lo sagrado y lo cotidiano en la vida de los Benei Israel. Como decía anteriormente, tras la caída de Jerusalén a manos del rey babilónico Nabucodonosor, el primer templo fue destruido. Y este evento marcó un crucial punto de crisis en la historia de Israel, causando no solo la pérdida de la ciudad, sino también de sus lugares sagrados y de sus objetos sagrados. Entre ellos, el arca del pacto. En 2 de Macabeos 2, del 4 al 8, aunque estos libros no formen parte del canon hebreo, hay que decir que son libros totalmente históricos. Y en 2 de Macabeos 2, del 4 al 8, según el relato que ahí se encuentra, el profeta Jeremías se preocupó por la inminente destrucción del templo y tras recibir instrucciones de Hashem, tomó el arca de la alianza y la escondió en una cueva en el monte Nebo. Esta acción muy bien puede ser vista como un intento de proteger el arca y por lo tanto la presencia del Eterno con su pueblo, asegurando de que no cayera en manos enemigas o se profanara durante la invasión babilónica. La decisión de Jeremías de esconder el arca es un reflejo de la profunda reverencia que se tenía hacia los objetos sagrados y también sirve para mantener viva la esperanza de la restauración futura del pueblo de Israel y de su conexión profunda y completa con el Eterno. Esta perspectiva y esta esperanza de que en la era del Mesías el arca de la alianza será restaurada y regresará a Israel. Y esto vincula y está vinculado a la restauración del templo y la reunificación de todo el pueblo judío, de las 12 tribus de Israel. La reaparición del arca está asociada con la construcción del tercer templo en Jerusalén, que servirá como un nuevo centro de adoración y como un símbolo de la restauración tanto del pueblo como de la relación entre este y Hashem. La concepción de que el arca aparecerá nuevamente
está arraigada en la idea de que representa la presencia de Hashem. En el contexto del exilio y la diáspora, la búsqueda del arca puede simbolizar el deseo profundo de volver a una relación directa con el Eterno, así como a la restauración de la comunidad, y la aparición del arca en un futuro es vista como una manifestación del cumplimiento de las promesas divinas a Israel, ofreciendo esperanza de redención y de restauración. Por lo tanto, la expectativa de su reaparición en el futuro, particularmente en el contexto de la venida del Mesías y de la construcción de un nuevo templo, refleja una profunda esperanza y refleja la búsqueda del pueblo por recuperar, tal y como hemos dicho, totalmente su conexión con Hashem. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña este pequeño sidur sobre el Arca del Pacto. Decir que no he invitado a nadie, no he llamado a nadie, porque mi intención, más bien, y debo de ser sincero en esta ocasión, mi intención era que esto se quedase grabado. No quería grabarlo de otra forma, sino que quería grabarlo directamente desde aquí. Este sidur, este pequeño sidur sobre el Arca de la Alianza, también es con motivo de una petición de alguien en particular. Con esto doy por cumplida y por efectuada esta petición de esta persona. Daros las gracias a las personas que estáis ahí. No voy a dar lugar a subir a nadie en esta ocasión. Si el Eterno lo permite, en un próximo live y ya de la forma habitual, pues podremos seguir compartiendo entre todos. Así que nada más. Gracias por todo, gracias por estar ahí, los que habéis estado. Pediros disculpas por haberlo hecho de la manera que lo he hecho, pero no era mi intención hacerlo de otra forma, como suelo hacer el resto de likes que se han hecho anteriormente. Así que bendiciones para todos, bendiciones para ti, David, bendiciones para Aarón y para todos los demás que están ahí. Shalom a todos, gracias y hasta la próxima, si el Eterno lo permite. Esto, como ya he dicho, lo colgaré aquí en TikTok para que todos ustedes puedan volver a escucharlo con tranquilidad y con detenimiento. Shalom, shalom, y que el Eterno les guarde, les bendiga y les prospere. Toda Rabá.